Crónicas. Y vamos a continuar con nuestro estudio de la naturaleza del verdadero arrepentimiento. Hemos estado mirando a algunos ingredientes del verdadero arrepentimiento. Hemos mirado 5 y vamos a mirar el último, el sexto. Así que antes de leerlo, déjeme mencionárselo rápidamente o recordárselo rápidamente. Dice, primero, identificar el pecado. Segundo, tristeza por el pecado. Confesión del pecado. Vergüenza por el pecado. Odio por el pecado. Y hoy vamos a ver el sexto, que es abandonar el pecado. Y mira lo que dice Crónicas. Dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Puede tomar asiento. El abandono del pecado, o también cambio de vida. Nos podemos hacer una pregunta. ¿De qué sirve que alguien llore asegurando que se ha arrepentido si sigue practicando el pecado? ¿De qué sirve? Diríamos que de nada. Entonces el verdadero arrepentimiento no es solamente identificarlo, no es solamente sentir tristeza, no solamente es odiarlo, sino que simplemente es cortar la práctica de ese pecado, apartarse de ese pecado. Podríamos recordar quizás algo que vi esta semana en las redes sociales y quizás la compartí, donde decía que Moisés vivió en Egipto, pero Egipto no vivió en su corazón. Daniel vivió en Babilonia, pero Babilonia no vivió en su corazón. Entonces, cuando hay arrepentimiento, cortamos la práctica de ese pecado. Y una de las cosas que encontramos a lo largo de la Escritura es un llamado a abandonar el pecado. Y una de las formas que la Escritura lo presenta es volverse del pecado. Volverse del pecado. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, en primer lugar, hay un cambio obrado en el corazón. En el corazón. Yo voy a pintar el corazoncito así, porque normalmente cuando la gente piensa en corazón, piensa en eso. Pero yo quiero que usted entienda eso como mente. O, sí, pongámosle mente, no, dejémosla ahí en mente. Entonces es un cambio que se obra en nuestra mente. Y la Biblia dice que debe ser de corazón. Es decir, con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Así mero. Con toda nuestra mente. En Crónicas 34, y que acabamos de leer solamente un versículo, leímos que cuando Joshua creo, Josea, cuando oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestiduras. Pero cuando usted mira el contexto de qué era lo que había pasado, nos damos cuenta de que realmente su vida había sido tocada. Porque él reconoce el pecado de él y de la nación delante de Dios, y eso lo lleva a hacer algo. Vaya al versículo 31 de segunda de Crónicas 34. Y vamos a leer de ahí en adelante para que miremos. ¿Lo tiene? Dice, estando el rey en pie en su sitio,
hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma. Es decir, todo lo que es en sí la persona. Dice, poniendo por obra las palabras del pacto. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es que él comenzó a practicar lo que él leyó en el libro de la ley que había sido perdido en el templo. Leímos antes que hizo pacto, o sea, hizo un compromiso delante de Dios de caminar en todos los estatutos o todos los mandamientos que Dios había dicho. Y fue con todo su corazón. Y sigue diciendo, e hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Versículo 31. Versículo 33, perdón. Porque aquí nos dice lo que más hizo. Dice, y quitó todas, no solo una, todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, y hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, no es solamente llorar y decir, oh, yo me arrepiento. No, hay que hacer algo que demuestre que ha habido un arrepentimiento. Es decir, hay que tomar acciones. Vamos a ver lo que dice el profeta Jeremías, que nos permite completar lo que acabamos de leer aquí del rey Josías. Jeremías capítulo, ¿qué dije? 3. Versículo 6. En adelante, vamos a leer unos cuantos versículos más. Voy a indicar con un amén cuando lo haya localizado. Voy a darle oportunidad para que me pueda acompañar. ¿No tiene? Versículo 6. 3:6. Dice, y me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo eso, se volverán a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá, y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y ha dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra, con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Aquí es cuando el pueblo había sido dividido. Estaban los del norte y los del sur, Judá, Israel. Y está diciendo aquí el Señor a través del profeta que Israel estaba viviendo mal, o sea, una vida pecaminosa, y Judá lo vio y copió su pecado. Empezó a vivir de la misma manera. Y Dios dice que Él guardaba la esperanza de que se arrepintieran de su pecado, pero añade algo, en el último versículo añade algo interesante. Dice que ellos no se volvieron a mí de
todo corazón, sino fingidamente. Sino fingidamente. Ahora déjeme leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice, para colmo de males, no sé cómo poder traducir eso, pero bueno, pues, para colmo de males, Judá quiso engañarme diciendo que se había arrepentido. Judá quiso engañarme diciendo que se había arrepentido. Cuando leí esto me volví a acordar de algo que mencioné hace unos días, ¿no? Las lágrimas de cocodrilo. ¿Se acuerda que normalmente creo que en el agua, en el habla, cuando contemos de México hacia abajo, normalmente cuando decimos lágrimas de cocodrilo, estamos haciendo referencia a alguien que nos está haciendo creer que se ha arrepentido por algo cuando no lo ha hecho. Y aquí el Señor dice, o en este versículo lo traducen, quiso engañarme diciendo que se había arrepentido. O sea que su arrepentimiento, según el Señor, era una mera apariencia. Mire cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Lo traduce fingió. Fingió. Es decir, aparentó que se habían arrepentido, pero nunca se arrepintieron. Ahora, esta palabra fingidamente, en el idioma original en que se escribió, es simplemente engaño. Engaño. O sea, el pueblo me quiso engañar. O sea, uno puede engañar al papá, a la mamá, al vecino, al jefe, a todo el que usted quiera. Pero a Dios no. Y esto me recuerda al Salmo 139. Si usted cree que puede engañar a Dios, vaya a leer el Salmo 139. Y una de las cosas que dice el salmista allí es que donde yo me meta, allí estarás tú para alcanzarme. Entonces Judá hizo una aparente arrepentimiento delante de Dios, pero Dios, que conoce lo profundo del corazón, sabía que su arrepentimiento era falso, era un engaño. O sea, a los hombres les podemos hacer creer que nos hemos arrepentido, les podemos llorar, pero Dios, como no mira las lágrimas, mira el corazón. Entonces, mire lo que dice Jeremías 3:11. Ahí creo que, bueno, sí, podemos decir que Judá era peor que Israel, ¿no? Cuando estaban las dos naciones divididas. Ahí es llamada desleal. Mira lo que dice el Salmo Jeremías 3:11. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. O sea que cuando las comparó, a pesar de que Israel era rebelde, dice que, mejor dicho, está mejor todavía Israel. Pero le dice desleal. ¿Por qué? Porque fingieron un arrepentimiento. Su corazón no estaba con Dios. No se volvieron de todo corazón, o sea, no se volvieron con toda su mente. Cuando hablamos de volvernos con toda nuestra mente, implica acciones prácticas. ¿Sabe? Esto me recordó la esposa de Lot. Lot. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? ¿Cuántos recuerdan? Se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué se convirtió en estatua de sal? Alguien que se acuerde y me diga. Porque miró atrás.
¿Y qué implicaba? O sea, alguien me decía, pero por mirar atrás entonces se convirtió. Bueno, es que el mirar atrás, ¿qué implicaba según lo que dijo lo que decía el Señor? Que anhelaba, deseaba, todavía deseaba lo que había dejado atrás. Eso es lo que Ángel dijo, no mires para atrás porque mirar para atrás implica que todavía amas eso. Todo el desorden que había en Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces Dios quiere que de todo corazón nos apartemos. ¿Tenemos una lucha? Claro que sí. Pero eso no significa de que vamos a estar anhelando de donde el Señor nos sacó. Que no nos dejó nada bueno. Y lo explicamos la semana pasada. La aflicción quizás nos puede llevar a Dios, pero el pecado, no hay nada bueno en el pecado. En el pecado lo único que hay es condenación, muerte. Entonces, volvernos del pecado tiene que ser de todo corazón. Volverse al pecado tiene que ser de todo el corazón. Y esto lo vemos en los versículos 7, 10 y 12. Aquí por lo menos en Jeremías, capítulo 3 en que estamos, si usted mira el versículo 7, versículo 10 y versículo 12, ahí encontramos la exhortación. El versículo 7 dice, se volverá a mí. Versículo 10, no se volvió a mí. Y versículo 12, vuélvete. Y todo es de corazón. Y todo de corazón. Y este verbo ahí, yo no lo voy a pronunciar porque eso es lo voy a escribir. ¿Cómo se escribe? Creo que es así. Vamos con la otra. Así está, ahí está. Este verbo en hebreo significa dar la vuelta. Significa regresar. O como cuando el GPS le dice a usted, voltee nu en la próxima intersección. No, usted se equivoca, no, voltee nu. Es regresar. Y es la raíz de otra palabra que significa, o que es la acción de dejar algo para seguir algo. O sea, dejar algo, dejo mi vida de pecado, de servir a Satanás y doy la vuelta para comenzar a seguir al Dios vivo y verdadero. Cada una de las instrucciones que Él dejó en su palabra. Y tenemos que enfatizarlo, ¿no? Es apartarse de todo pecado, no solo de ciertos pecados. Vaya a Ezequiel capítulo 14, versículo 6. Ahí adelantico. Ezequiel 14, versículo 6. ¿Lo tiene? Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos. Es decir, den la vuelta. Volveos de vuestros ídolos, apartaos vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. De todas, no solo de unas. Porque algunas veces uno puede dejar ciertas cosas para aparentar ante la sociedad. Para mostrarse ante la sociedad de que todo está bien, de que usted es una buena persona. Pero el corazón o la mente sigue en Sodoma. Vamos a ver el ejemplo de esta mujer. Sigue en Sodoma o sigue en Egipto, como usted lo quiera llamar. Como lo dijo alguien, creo que una vez, yo creo que usted lo ha escuchado, cuando me escuche lo recordará, que el pueblo de Israel salió de Egipto, que fue fácil sacar a Israel de Egipto,
pero no sacar a Egipto del corazón del pueblo. Porque apenas encontraron el primer problema, empezaron ¿a qué? A desear Egipto. Allá comíamos carne. Nos maltrataban, nos humillaban, pero teníamos carne. Imaginen, miren lo que somos los seres humanos cuando el pecado nos controla. O sea, iban camino a la tierra prometida, a la bendición y deseando lo temporal que ofrecía Egipto, a pesar de que sufrían. Entonces, apartarse del pecado es un llamado al abandono del pecado. Isaías 55, 7. Isaías 55, versículo 7. ¿Lo tiene? Dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, o sea, dé la vuelta. Regresa a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es lo que dijo el puritano Watson, Thomas Watson, sobre este tema, sobre el apartarse del pecado. Dice, el mismo día en que un cristiano se aparta del pecado, debe imponerse un ayuno perpetuo. Ayuno es abstenerse de algo. Un ayuno perpetuo. Los ojos deben ayunar de miradas impuras. El oído debe ayunar de escucha de calumnias. Podríamos añadirle una cantidad de cosas que deberíamos dejar de escuchar. La lengua debe ayunar de los juramentos. También podríamos meterle unas cuantas cositas ahí. Las manos deben ayunar de los sobornos. Los pies deben ayunar de la senda de la ramera. El alma debe ayunar del amor de la maldad. Es un cambio. Esto, volverse del pecado, hermano, implica un cambio notable en nuestra forma de vivir. Implica un cambio notable en nuestra forma de vivir. La gente tiene que identificar y darse cuenta, a esta persona algo le pasó. Yo creo que les conté hace unos años, les conté algo sobre la conversión, donde el que vendía la leche, es fácil entender esto, quizás a los de México hacia abajo, porque el lechero pues pasa vendiendo la leche, ¿no? Entonces él vendía la leche y al pasar el tiempo la gente empezó a notar que él había cambiado, porque vendía la leche y era demasiado coqueto con las señoras que le vendía la leche. Entonces cuando él empezó, la gente empezó a notar que él ya se comportaba serio con todas las mujeres que antes él estaba coqueteando. Entonces un día alguien le preguntó, oiga, pero ¿qué le ha pasado? Porque es que ha cambiado, que hasta la leche sabe diferente, le decían. Entonces él dijo, lo que pasó fue que he conocido a Jesucristo y ahora ya no diluyo la leche. O sea, adelante le echaba agua para multiplicar la leche, ahorita ya sí es leche pura. La gente hasta eso pudo identificar. Tiene que haber un cambio notable. Miremos unos pasajes más, porque la Escritura nos dice que el corazón de piedra, una vez más, esa mente de piedra,
piedra es cambiada a carne. Y una vez más, estamos hablando de la mente, no del corazón que bombea sangre. En la tentación, por ejemplo, Satanás, para probar la deidad de Jesucristo, le dijo que convirtiera las piedras en pan para probar la divinidad. Pero Cristo hizo algo mucho más grande que convertir una piedra en un pan. Tomó una mente de piedra dura, muerta, y la convirtió en carne. Nos dio una carne, una mente nueva. Nos quitó la dureza para poder entender su verdad. Y esta es la profecía que encontramos en Ezequiel 36, 26. Donde el profeta dice: os daré corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por obvias razones, pues todos entendemos que no está hablando de que es que este corazón que bombea sangre es de piedra, porque si fuera de piedra, pues entonces tampoco estaría bombeando sangre. No, es una metáfora para que podamos entender la idea. Es nuestra mente que es endurecida, porque estamos muertos en delitos y pecados. Segundo que podemos mirar el día de hoy es que cuando hay arrepentimiento verdadero, hay un cambio obrado en la vida. Pablo, después de haber sido alcanzado por el Señor, se apartó del pecado. Tanto se apartó él del pecado que los hombres se maravillaban por lo que había pasado en la vida de Pablo. Vaya a Hechos 9:21, por favor, para que lo miremos allí. Hechos 9:21. ¿Lo tiene? Cuando ya aquí está predicando en Damasco, dice... Y dice, y todos los que oían estaban atónitos, o sea, confundidos, estaban en shock. ¿Cuál es la palabra shock en español? Sorprendido, ¿cierto? Sí, porque ya sabes, shock ya es inglés. Estoy haciendo Spanglish. No, asombrados, sorprendidos. Iba a decir perplejos, pero ya suena más complication. Más complicada. Dice, estaban atónitos o sorprendidos y entre ellos se preguntaban: ¿este no es el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, o sea, el nombre de Jesús? Y a eso vino para acá. O sea, él iba para allá a matarlos, ahora fue a predicar. Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿No era ese hombre? O sea, la gente empezó a notar. ¿No era este el que se emborrachaba con nosotros? Ahora sale bien arreglado con su familia para ir a la iglesia. Este no era el que para decir algo tenía que usar 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras intraducibles. O sea, malas palabras, vocabulario intraducible, que no se puede traducir. Ahora mire cómo habla de decente ese señor o esa señora. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos notar, el carcelero que cuidaba a Pablo y a Silas, el carcelero, pasó de ser un carcelero a un cuidador, a un médico, a uno que alimentó. Porque primero los cuidaba, los maltrató, quizás hasta los habrá humillado, pero cuando el Señor lo alcanzó,
¿Qué hizo con Pablo y con Silas? Dice que cuidó sus heridas y les dio comida. Vaya ahí a Hechos capítulo 16, ahí adelantico, 34, versículo 30, 33 y 34 lo leemos rápidamente. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, en el momento, lavó sus heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos, llevándolos a su casa, los puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El cambio fue, no lo había pensado, pero lo voy a decir, Zaqueo, ya lo habíamos tocado, pero Zaqueo fue otro ejemplo. Si algo he fallado, a alguien que me diga, estaba leyendo a un padre de la iglesia, o uno de los primeros cristianos del siglo I, Crisóstomo, hablando él del arrepentimiento de los ninivitas, ¿no? Porque ellos, los de Nínive, se arrepintieron. Él dijo lo siguiente, y usted puede encontrar la historia en Jonás capítulo 3, versículo 3 al 10. Dice, si un extranjero que vio el exceso de Nínive hubiera entrado en la ciudad después de que se arrepintieron, difícilmente había creído que fuera la misma ciudad, porque estaban grandemente transformada y reformada. ¿Qué es reformar? Es tomar algo y ponerlo en su forma. O sea, lo que está diciendo él es que los que conocieron a Nínive antes, si volvieran a pasar por esa ciudad, se sorprenderían por lo que había pasado en ellos. Y ahí es donde está el verdadero arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento no se puede fingir. Porque en los momentos de depresión sale lo que hay en usted. Ahí es donde sale lo que hay verdaderamente en usted. ¿En quién confía? ¿En sus fuerzas? ¿En la Virgencita? ¿O en el Señor? Pues el arrepentimiento verdadero te lleva a hacer esos cambios. No, eso está más abajo. Estoy pensando en otro ejemplo, pero creo que lo voy a mencionar más abajo. Lo tercero que podemos mirar el día de hoy es que debemos apartarnos del pecado por razones espirituales. Usted se puede apartar del pecado por otras cosas, por salud o por lo que sea yo, por algún trabajo que le quieren dar, pero es por razones espirituales. Usted recuerda cuando Jesús sanó al paralítico, ya hay que decirle el ex paralítico, allá en Betseba, el lago que se metía. Después cuando Jesús se lo encontró en Juan capítulo 5, le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Entonces la forma correcta de apartarnos del pecado no es por quedar bien con los hombres, no es para impresionar a los hombres, no es por nuestra salud, aunque podría implicarse, pero el principal objetivo es para que Dios sea honrado, para que nuestra relación con Él mantenga en línea. Y yo creo que el verdadero razón, y vamos a ponerlo por aquí, es el amor. ¿A quién? A Dios, el amor. Aquel que nos salvó. Leí algo que interesante.
y quiero compartirla hoy con ustedes, que a 3 hombres le hicieron la siguiente pregunta. Le preguntaron, ¿por qué abandonas el pecado? El primero dijo, porque pienso en los goces del cielo. El segundo dijo, porque pienso en los tormentos del infierno. Y el tercero dijo, porque pienso en el amor de Dios. Y eso me hace abandonarlo. ¿Cómo ofenderé al Dios que amo? La pregunta es, ¿en cuál de los 3 estamos tú y yo? ¿Nos abandonamos porque le tenemos miedo al infierno? ¿Porque no queremos estar en un lugar de tormento por la eternidad? ¿Porque no queremos que nos estén recordando ahí las predicaciones que escuchamos? Me abandono el pecado porque estoy pensando en el cielo, me voy con Él en el cielo. Y pues el cielo cuando, bueno, no sé si estemos preparados para esto, pero bueno, por lo menos en el cielo no vamos a vivir. Pero es otro tema. En el cielo no vamos a vivir. A veces pensamos que no vamos a ir para el cielo, pero bueno, es otro tema. O realmente no abandonamos el pecado porque amamos a Dios, porque no queremos ofenderlo a Él. Yo creo que aquí cabe el ejemplo que lo que hablamos hace unos domingos, usando el ejemplo de la madre. La mamá cuida al hijo no porque está esperando que el hijo le dé algo, simplemente lo cuida porque ama a ese hijo. Y a veces los hijos luego nos volvemos desagradecidos, pero esa mamá sigue amando y sigue cuidando. Lo cuarto que podemos notar es que el alejarnos del pecado pues nos lleva a convertirnos a Dios. Mira lo que Pablo dijo al rey Agripa allá en Hechos capítulo 26, versículo 19. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una vez más, el pecado nos lleva a abandonar el pecado, pero al mismo tiempo nos lleva a hacer obras que demuestran que nos hemos arrepentido. O sea, usted y yo no andamos por ahí diciendo, me arrepentí, me arrepentí, me arrepentí. No dirías tan locos, no. Pero en mi forma de actuar voy a demostrar que me he arrepentido. Por ejemplo, el hijo pródigo no solo pidió, porque yo creo que en ese momento donde él está reflexionando, cuando él estaba pensando, ahí llegó el arrepentimiento. En ese momento se arrepintió. Pero ¿qué hizo? ¿Se quedó sentado? Se levantó y fue y habló luego con el Padre. O sea, donde demostró ahí que se había arrepentido. O sea que, hermano, no podemos estar haciendo obras muertas de arrepentimiento. Recuerda ¿quién me llama? Juan el Bautista, lo que le dijo a los líderes religiosos, porque ellos todos llegaron que a bautizarse y la apariencia, ¿no? Por mostrar. Juan el Bautista le dijo, hombre, dejen su engaño, hagan obras dignas de arrepentimiento. Entonces, apartarnos del pecado no tiene vuelta atrás.
No tiene vuelta atrás. Es decir, si usted realmente se arrepintió, usted permanecerá. Que no nos pase el caso de Simón el Mago. Simón el Mago en Hechos capítulo 8, cualquiera que lo veía, creía que se había arrepentido de verdad. Dijo que había creído en Jesús, se bautizó y todo lo demás. Pero cuando vio lo que estaba pasando con el Espíritu Santo, él dijo, aquí está mi negocio. Y dijo a los apóstoles, oiga, ¿cuánto quieren que yo les dé para que me den lo que ustedes tienen? Porque dijo, aquí me voy a llenar de plata. O sea, repartiendo esto empiezo a cobrar. Así que, bueno, no sé, digámoslo pues. O sea que el cuento de las indulgencias, ¿no? Se las copiaron a Simón, que él fue el primero que tuvo la idea, ¿no? Voy a cobrar. Sí, ahí está el primer papa, si es que están buscando papa los de Roma. Pope, el primer Pope. Y hay muchos hoy, tristemente, que han convertido, no que han convertido, no, sino que han desarrollado, porque Simón el Mago se murió, él físicamente está muerto, pero el espíritu, el que le dio la idea, sigue vivo. No, yo ya no estoy hablando de la Iglesia Católica, estoy hablando de los que dicen ser cristianos. Hoy están vendiendo el Evangelio. La misma idea de Simón el Mago la están desarrollando hoy, ya más modernizada y con unos cuantos arreglos, pero sigue siendo la misma. Miren lo que dice el Salmo 85, para ir terminando. Y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 85, versículo 8. Puede buscarlo. Te voy a dar chance para que se acomode, aunque yo se lo voy a leer en otra versión. ¿Esa traducción la tendrán en inglés? ¿No la han buscado? ¿Existe esa traducción en inglés? ¿Así se llama? Ok. Tengo que buscarla entonces para tenerla en inglés. Miren lo que dice. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Bueno, esa es la versión nuestra, perdón, esa es la Reina Valera. Ahora sí le vale la otra son viviente. Presta mucha atención a lo que dice el Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel, pero no les permite volver a sus necios caminos. No les permite volver a sus necios caminos. Hermano, aquel que sigue haciendo lo que dice que supuestamente se ha arrepentido, es alguien que no se ha arrepentido verdaderamente, es un burlador, es un Simón, el mago. Pues aclaro. Aquí tenemos dos personas que llaman Simón, ¿no? Simón el mago. Isaías o Jeremías 2:5 dice lo siguiente: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios, hablando con el profeta, le pregunta, y quizás es un argumento para aquellos que se fueron de la iglesia. Y yo lo he dicho varias veces desde este púlpito, usted puede irse a la iglesia el día en que Dios le haga algo. Y aquí pregunta a Dios,
¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Qué maldad? Y no va a haber nadie en su sano juicio que pueda decir, Dios me ha fallado. Porque Dios no falla. Porque si fallara dejaría de ser Dios. El problema es que a veces nosotros creemos que Dios conteste y actúe como yo pienso que las cosas son correctas. Por eso es que Isaías 55, versículo 8, leímos el 7, pero el versículo 8 dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Como está separado el oriente del occidente, o el este del oeste, así están separados la forma en que Dios piensa, como la nuestra. Así que no hay, Dios no falla. Entonces, si yo llego a una congregación por los hombres, pues me iré cuando los hombres hagan algo contra mí. Pero si llego por Dios, por buscar a Dios, porque Dios sobre mi vida, ahí estaré. Porque aunque servimos a los hombres, aunque damos testimonio a los hombres, mi prioridad principal es Él. Y solo Él. Entonces, hermano, dejar a Dios y volverse al pecado, técnicamente es lo peor que podemos hacer. Es lo peor. Y ya no hay más esperanza para ti ni para mí. Porque solo en Él hay salvación. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. No sé cómo Dios ha hablado a su vida. Si de pronto quizás usted tiene alguna práctica de pecado que no ha abandonado. Quizás usted dice, no, es que requiere tiempo, requiere tiempo, requiere tiempo. Hable con el Señor allí donde usted está. Y dígale, Señor, tú tienes la fuerza. Ayúdame. No quiero vivir más de esa manera. Quiero dar la espalda al pecado. Señor, quiero dar evidencia de que ha habido un arrepentimiento. Quiero dar fruto de arrepentimiento. Y si tú estás en Cristo, estimado amigo, déjame decirte que según la Escritura, en este momento estás bajo la ira de Dios. Estás acumulando la ira de Dios sobre tu cabeza. Y la única solución es venir, buscar la justicia de Cristo, el perdón de sus pecados. Es lo único que te puede salvar. Así que si tú no conoces a Cristo, allí donde estás, dile, Señor Jesús, ora para que Él te pida, para que Él te pueda dar entendimiento de tu condición espiritual y puedas entender la necesidad que tienes de Él. Su palabra dice que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú puedas o que tú hayas hablado a cada corazón de manera especial o de la manera en que cada corazón lo necesita. Señor, oramos para que tu palabra pueda dar el fruto, Señor, por el cual tú la enviaste. Señor, aquellos que no te conocen te puedan conocer. Aquellos que te conocen puedan ser fortalecidos en tu palabra. Señor, y cada día podamos ser como iglesia más efectivos en nuestra relación, no solamente contigo,
con los de nuestra congregación y con aquellos que no te conocen. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mis hermanos?